Tenemos la enfermedad de las piedras en el riñón. La urolitiasis es una enfermedad de las vías urinarias. Como es una enfermedad de las vías urinarias, hay que recordar cómo son las vías urinarias. Tenemos acá al riñón. La orina sale del riñón por este que se llama uréter. Los dos uréteres llegan a este almacén llamado vejiga. Y de ahí la orina sale por este conducto hacia afuera que se llama uretra. Pero las vías urinarias no comienzan en el uréter. Las vías urinarias comienzan dentro del riñón, en esto que se llama la pelvis, la cual a su vez se abre en estos que se llaman los cálices. Ahí comienzan las vías urinarias, en los cálices. Hay cálices mayores, hay cálices menores. Los cálices a su vez están recogiendo la orina de estos tubitos agrupados en forma de pirámides. Se llaman los túbulos colectores. Y como acabo de decir, me forman las pirámides renales. Y estas pirámides, o sea, estos tubos colectores, a su vez están cogiendo la orina desde la corteza renal donde se forma. La orina se forma en la corteza del riñón. Y de ahí es recolectada por las pirámides, o sea, por los túbulos colectores, y de ahí por los cálices, y de ahí por la pelvis, y de ahí por el uréter, y así hasta que salga. Las vías urinarias comienzan en los cálices. Esta es la primera vía urinaria. ¿Así? Sí, así es. Entonces ahí comienzan las vías urinarias, ¿no? Como dice tu hojita, por favor, los que no tienen hojita, apéguense a los que sí tienen para que puedan seguir. No, hay nomás, porque yo puedo. Apéguense. No, porque voy a ir indicándole en qué parte de la hoja está para que no estén apuntando tanto. Por eso los que no tienen hojita, apéguense. Entonces, normalmente la orina se forma aquí en la corteza. Aquí en la corteza, ahí se forma la orina. Acá se forma la orina. Chicas, guarden silencio. Y esta orina, como te acabo de decir, que se forma en la corteza, esa orina de la corteza es recolectada por los túbulos colectores, o sea, por las pirámides. De la corteza a la pirámide. Y de la pirámide pasamos a los cálices. Cada pirámide tiene un cáliz que está recogiendo su orina. De la pirámide la orina pasa a los cálices. Y de ahí a la pelvis. Y de ahí al uréter. Y de ahí a la vejiga. Y luego sale por la uretra. Las vías urinarias comienzan acá, en los cálices. De aquí para abajo tenemos a las vías urinarias. Y de aquí para arriba es riñón.
Así que el riñón tiene dos partes, la corteza, que es todo esto, y las pirámides, que son los túbulos colectores que precisamente están recogiendo la orina de la corteza. ¿Qué dice tu versículo 7? Versículo 7. Por lo general, los microcristales son eliminados por el propio flujo urinario. Hasta ahí. Adentro de esta vía urinaria está pasando obviamente la orina. Y esta orina que nosotros expulsamos, según tu versículo 7, ¿qué cosa contiene? Microcristales. Microcristales. Estos microcristales que contiene la orina, nosotros los botamos y no nos da problemas. Los microcristales son de sal. La sal forma cristales. ¿Alguna vez has visto sal en el salero? Sí. Tiene forma de cristal. ¿Alguna vez has visto sal disuelta en el agua? Sí. No se ve, desaparece. Sí. Pero está ahí. Sí. ¿Puede la sal que está disuelta en tu agua regresar a su forma de cristal? No. Sí puede. Sí, por medio químico. ¿Cómo podríamos hacer para que la sal que está disuelta en el agua, que tú no lo ves, regrese otra vez a su forma de cristal, como cuando está seca? Metiéndole mucha sal, quitándole agua. No, nunca sé, tú llegando a tu casa, agarra un vaso, llénalo con agua, échale sal, disuélvelo. Se disolvió, échale más sal, disuélvelo. Se disolvió, échale más sal. Va a llegar un momento en el que le echas sal y ya no se disuelve, cae al fondo y forma cristales. ¿No? Entonces, la orina tiene esos cristales disueltos, pero los bota, como cuando tienes un vaso de agua con sal. Botamos cristales. Los cristales que botamos casi siempre son de versículo 3, versículo 3.1. ¿De qué son? Oxalato de calcio. Número 2, ese no, ese solamente cuando hay infecciones se forma. Número 3, ácido úrico. Esos son los cristales que nosotros botamos. Cuando orinamos, botamos sales. Sales de oxalato, sales de ácido úrico. Esos son sales. Una cosa es la sal disuelta y otra cosa es el cristal. Cuando la sal está en tu vaso de agua y tú no lo ves, está como sal disuelta. Y cuando está en tu salero, está como cristal. Nosotros en la orina solemos botar sales. Estas botamos. Hay otras más, ¿no? ¿Qué dice el punto 4? Fosfato, santina, cistina. Pero eso ya son menos comunes. Pero todas estas de acá son sales disueltas. ¿En dónde? En la orina. El problema ocurre cuando estas sales que están disueltas se convierten en cristales. Claro. Aún así, nosotros a veces formamos microcristales. Cuando comemos mucho calcio, formamos microcristales, pero lo botamos. O cuando comemos mucha carne, por ejemplo, cuando se van un día a comer una parrilla de res, comen harta res, luego con su chuleta, que rico. Entra cantidad de ácido úrico a tu orina, cantidad, y probablemente de la forma de sal disuelta, tanto hay que se forman microcristales, pero igual lo botas, ¿no?
Entonces, en nuestra orina estamos siempre en riesgo de formar cálculos porque tenemos las sales que se pueden convertir en esos cristales. Regresa a tu versículo 4. No era el 4, ¿no? Era el 7. Versículo 7. Por lo general, esos microcristales son eliminados por el flujo urinario, pero en algunas circunstancias se fijan al epitelio urinario, generalmente ¿dónde? En los túbulos. ¿Cuáles son los túbulos colectores? Los de las pirámides. Entonces, aquí, en esta región, es donde se suelen pegar los cristales. Al final del túbulo colector se suelen pegar los cristales y se van pegando, y ahí suele comenzar los cálculos. Los cálculos, por lo tanto, no son del riñón, sino que comienzan en la vía urinaria, en la primera vía urinaria, que es el cáliz. Al final del tubo colector, ahí en la papila del tubo colector, ahí se van pegando los cristales. ¿Ya? Igualito que cuando tú dejas algo en tu mesa durante un mes y luego ves que el polvo se pegó, ¿ya? Igualito los cristales de sal, la sal se pega al epitelio, al tejido de esos tubos. Igual muchas veces lo botamos, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que ese cristal crezca y se convierta en una piedra? ¿Qué tendría que pasar? Aquí tenemos, ¿qué es esto? Microcristales, que nosotros lo podemos botar. ¿Por qué en algunas personas estos microcristales crecen hasta convertirse en cálculos y por qué en otros no? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Muy bien, una es que haya mucha sal, o sea que haya mucho oxalato o mucho ácido úrico o mucha cistina, y otra es que haya poca agua. Entonces, versículo 8, ¿qué dice? La sobresaturación de los componentes de la orina. Eso quiere decir, ¿qué cosa ocasiona un aumento de los microcristales? Infección. Muy bien. Dice, la sobresaturación está condicionada por diversos factores, tales como el versículo 8, pH urinario. Abre la puerta. ¿Quién toca? ¿Qué pasa? Perdón un ratito, están temblando. Entonces, el pH ácido, la orina ácida, favorece la formación de los oxalatos. pH, microcristales. Por eso ahí dice en tu versículo 8, diversos factores tales como el pH urinario. ¿Ya? ¿Ok? Oxalatos. Lee conmigo, ¿qué más dice el versículo 8? ¿Qué más dice? Lee conmigo, pues lee conmigo. El estado de hidratación corporal. Muy bien. Cuando hay deshidratación. Cuando hay deshidratación, la orina se concentra. Cuando hay pH ácido, se concentran los oxalatos. Otro más. Los hábitos dietéticos, Y la dieta, depende de lo que comas, ¿no? como el sobreconsumo del calcio. Si consumes mucho calcio, vas a tener más oxalatos. Si consumes mucha carne, más ácido úrico y cistina. Atención, no se distraigan.
Entonces, estas condiciones hacen que tú botes más cristales, ¿no? Pero eso no es suficiente. Además de eso, debes tener una predisposición genética. Porque yo puedo haber hecho mucho ejercicio, estar deshidratado, me voy a comer una parrilla sediento y voy a tener una enorme cantidad de ácido úrico, de oxalato y poca hidratación y no me da cálculos. Porque aún así mi riñón es capaz de botar los microcristales. No se pegan los microcristales en mis túbulos colectores. Pero en algunas personas sí se les pega y eso es genético. Presten atención, chicas, presten atención. Tenemos también protectores, o sea, sustancias que evitan que se formen los microcristales. ¿Cuáles son nuestros protectores? El agua. Muy bien, ¿en qué versículo está? Está en versículo número... El que sigue me parece que es el 9. Está seguido ahí. Agua, Magnesio. zinc, los citratos, Magnesio. el magnesio, el zinc, el flúor. Entonces, verás tú en tratamiento que si yo quiero evitar que haya ácido úrico, ¿qué es lo contrario del ácido? Lo contrario del ácido, ¿cuál es? Alcalino. Lo alcalino. Entonces le doy un citrato que es alcalino. El ácido tiene pH bajo, yo le trato de subir el pH, porque el pH ácido favorece la formación de oxalatos y de ácido úrico. Si le subo el pH, no va a formar esos cristales, no va a formar esas sales. ¿Cómo va a formar ácido úrico en un pH alcalino? No puede, ¿no? Entonces, paciente que suele venir por piedras a cirugía, le sacan la piedra y a los 4 o 5 años vuelve por otra piedra, porque su problema es un problema de que retiene cristales en sus vías urinarias y eso es genético, eso lo va a tener siempre. Entonces el paciente tiene que tener un tratamiento de prevención para que no forme cristales. No se puede ir así nomás, ya vaya a su vida normal, ¿no? Tendrá que comer menos carne, tomar abundante agua y de repente ingerir citratos, citrato de potasio, citrato de magnesio, para que la orina no esté tan ácida. Entonces, al no estar ácida, no le deja formar cristales. Muy bien, entonces es un desbalance entre los factores protectores y los factores concentradores en un entorno de predisposición genética, lo que termina haciendo que una persona forme cálculos en sus vías urinarias. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de cálculos que existen? Hay muchos tipos, ¿no? En tu versículo 1, 2 creo que están. Cálculos. Hay el más común, el oxalato de calcio. El segundo más común en las mujeres, El ácido úrico. en la estrubita, ¿no? Y el tercero más común es el ácido úrico. ¿Dónde está? ¿En qué versículo? Versículo 3, ¿no? La estrubita es una sal, estrubita, me parece que es fosfato de amonio magnesio con oxalato de calcio, que aparece solamente en ITU. ¿Qué cosa es ITU? Infección del tracto urinario por Proteus. Proteus no es el más común es Escherichia coli y Klebsiella también. Klebsiella también. ¿Por qué? Porque estos de acá rompen urea. ¿Ya? La estrubita, por ahí también está, no me acuerdo en qué versículo, por ahí lo vas a buscar. En el versículo 10. En el 10. El peso de estrubita. Ah, sí. Fosfato amónico magnésico.
Entonces, Proteus y Klebsiella tienen la característica de que rompen la urea, la carbodiamida, que es esta. Esta es la urea. Y estos microbios tienen una enzima llamada ureasa. Entonces, la ureasa es como una tijera que corta acá y corta acá. Entonces, bota esto. ¿Y qué es esto? Amonio. Entonces, tú no tienes amonio así suelto en tu orina. Tú lo tienes atrapado formando la urea. Pero cuando tienes una infección por estos microbios que tienen una enzima que rompe la urea, vas a tener enormes cantidades de amonio que terminan formando sales como el calcio. Entonces ahí se forma la sal de fosfato amonio, o sea, se forma la estrubita. Por eso cuando encontramos cristales de estrubita es porque el paciente ha tenido una infección urinaria. O sea, eso no es porque coma mucho calcio ni porque tenga antecedentes de formar piedras, eso es por la infección urinaria. De manera que si usted no tiene ningún familiar que tenga piedras, ni uno solo, pero le sale un cálculo, lo más probable es que tenga un cálculo de estrubita por infección. Y ahí pues no vas a estar alcalinizando la orina, ¿no? Ahí hay que matar al microbio, hay que darle antibiótico. Bien. Cada tipo de cálculo tiene un tratamiento preventivo diferente, por eso es que ahí te he puesto en tu módulo, en tu hojita, algunas fotos de cómo son esos cálculos, ¿no? Pero antes de las fotos de diagnóstico, pásate para acá y un ratito. Ya, mi hija. Se va mi gringa. Se va mi gringa, caracho. Muy bien. Ahí tienes entonces por qué te salen cálculos. ¿Cuáles son los tipos de cálculos que te suelen salir? Y aquí vamos a ver qué síntomas puede tener ese paciente. Hoy estamos en internet, pero eso no importa, igual hacemos la clase. Inicialmente, la piedra, el cálculo, aparece acá, ¿no? En la pelvis renal, acá. Por acá suele formarse el cálculo y pasa a veces un tiempo flotando por acá, moviéndose para allá, para acá. O sea, tenemos un cálculo en la pelvis. ¿Esto duele o no duele? Sí. No duele. Duele cuando comienza a tocar. ¿Qué cosa experimenta el paciente cuando tiene un cálculo ahí flotando en su pelvis que no se decide a bajar? Leanlo, no me acuerdo en qué versículo está, pero se los he puesto. No le arde. Manifestaciones clínicas. Dolor agudo, llamado cólico renal. No. Versículo 14. Sí. No, 14. no. 13. 13. El Por otro lado, dolor. versículo 13 al final, por otro lado, a veces se observan cuadros de dolor lumbar vago en relación con litiasis calicial no desplazada. Litiasis calicial significa que el cálculo está en los cálices, está flotando entre los cálices y la pelvis. Esto te genera una lumbalgia vaga, sorda, se dice mejor sorda. Sorda significa que es un dolor que no lo entiendes porque está ahí, te molesta una cosa extraña que no sabes cómo definirla, ¿no? Pero si la piedra baja,
la piedra se puede quedar atrapada en 3 lugares en el uréter. Se puede quedar atrapada en el punto en el que la pelvis se convierte en uréter, porque es la zona donde se hace angosta, o sea, en la unión, y esto creo que no lo he puesto por lo pielo ureteral, que es la unión entre pielo, significa pelvis, ¿no? Entre la pelvis y el uréter, ahí. O se puede quedar atrapado en la región de los vasos ilíacos. Tú tienes en tu módulo que te he dado, en la primera página, una foto de las vías urinarias, ¿no? Sí. Y por ahí ves el uréter y por ahí ves el hueso ilíaco, por ahí está dibujado el hueso, ¿no? Y por ahí, por donde está el hueso ilíaco, por ahí pasa la arteria y la vena ilíacas, por abajo pasa, ¿no? La arteria y la vena ilíaca, los vasos ilíacos levantan el uréter y medio que lo ahorcan. Como que tú pongas una manguera por el piso y le pones una piedra abajo, lo levantas, medio que lo tuerces, ¿no? Entonces ahí están los vasos ilíacos, ahí también se suelen quedar atrapados. Y el tercer lugar donde se suelen quedar atrapados es en la parte final del uréter, lo que se llama la porción intramural. Tu uréter se cierra cuando llega a la vejiga, está medio cerrado, para que la orina no se vaya a regresar. La orina no se debe regresar hacia arriba porque te puede llevar microbios. A menos que tú tengas el uréter malogrado, tú nunca, aunque te pares de cabeza, la orina nunca fluye hacia arriba. Solo los que tienen uréter malogrado, la orina sube y siempre les da infecciones altas. Por eso a usted siempre le habrá dado infecciones bajas, ¿no? Cistitis, uretritis, pero nunca le habrá dado una infección renal, porque que te dé una infección renal implica que tienes el uréter malogrado, si no, no hay forma que suba. ¿Ya? Entonces se estrecha acá, se cierra, y por eso es el tercer lugar donde se suele quedar atrapado. Cuando la piedra está en el uréter, ¿qué síntomas tiene el paciente? 2 versículos antes del que hemos leído, al comienzo de manifestaciones clínicas, ahí viene el típico cólico reno-ureteral, que es definido como uno de los dolores más intensos que hay, ¿no? Reno-ureteral. Es un dolor muy intenso, duele muchísimo. ¿Duele de qué manera? ¿Cómo es el cólico reno-ureteral? ¿Cómo es? Que no es un cólico, ¿no? Porque un cólico es una cosa que viene así y luego calma, en cambio esto te sigue. En realidad no es un cólico. Yo he escuchado que es como que cuando las mujeres damos a luz. Duele así, la intensidad es muy intenso. La forma, ¿cómo es? Ahí está, léala. ¿Cólico qué? Reno-ureteral. 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 O ureteral también le dice, o renal también le dice. ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde está? Versículo 11, El dolor 12. Aparece en forma progresiva en la fosa lumbar afectada, irradiándose por el flanco ipsilateral hacia la ingle y los genitales. No cede con nada y hace que el paciente tenga náuseas, vómitos y sudoración. Muy bien. Párate, Morena. Arriba. Arriba. Suba con mucho cuidado, no se me vaya a caer. De espaldas contra la pared. Manos contra la pared. No te me caigas. Listo. Ahora venga usted para acá y dígame dónde duele. Sí, pase. Dice, aparece en la fosa lumbar. ¿Cuál es la fosa lumbar? Muy bien. Si la piedra está en el uréter derecho, le dolerá acá. Y si está en el uréter izquierdo, le dolerá en la otra fosa lumbar. Luego dice, irradiándose por el flanco ipsilateral. ¿Cuál es el flanco? Flanco ya no es atrás, flanco es adelante, así que de vuelta.
y póngase en posición jarrita, o sea, así. El otro también, y el pelo atrás. ¿Cuál es el flanco? Los flancos son las regiones de los costados donde no hay hueso. Si tú tocas hueso arriba, eso es hipocondrio. Y si tú tocas hueso abajo, eso es fosa ilíaca. Y donde no hay hueso, eso es flanco. Flanco derecho, flanco izquierdo. Ipsilateral significa del mismo lado. Contralateral significa del lado contrario. Así que el dolor aparece en la fosa lumbar, tócale la fosa lumbar, y se irradia por el flanco ipsilateral. ¿Por dónde se irradia? Por ahí viene el dolor, hacia la ingle y los genitales. ¿Hacia dónde baja? Muy bien, no toque mucho, ahí nomás. Cuando el paciente siente un dolor intenso y se agarra así como ella, y luego te dice, el dolor me viene por el costado y me baja hacia los genitales, gracias hija, a su sitio, eso te indica clínicamente que la piedra ya no está en el riñón, sino que ya se quedó atrapada en alguna parte del uréter y está estimulando al nervio ilioinguinal que justo pasa por ahí. Y a veces la piedra cae a la vejiga y está flotando en la vejiga, nadando en la orina, en cuyo caso, ¿qué siente ese paciente? Cuando la piedra baja a la vejiga, desaparece el cólico, deja de dolerle, pero empieza a sentir otra cosa. ¿Qué se siente cuando la piedra ya está en la vejiga? Por cierto, seminario, ¿usted qué tipo tiene? ¿Cómo es su dolor? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero, de acá. No, o sea que está flotando arriba todavía. Muy bien. ¿No ha sentido usted todavía el cólico renal? Yo, profesor, Ni que lo sienta. profesor, me daba como que infundiza. ¿Ya ven? Tiene piedra, pero no tiene el cólico, lo que acabamos de decir. Profesor, yo tenía el segundo tema y le digo, ¿y cómo que se podría tomar o continuar su tratamiento o algo así? O sea, ¿qué se podría hacer? Depende del tipo de piedra que tiene. Según el tipo, se le da un tratamiento diferente. Ahorita llegamos, ojalá lleguemos. Bien, entonces, versículo 13. Cuando se encuentra en la vecindad de la vejiga o dentro de la vejiga, puede aparecer un cuadro irritativo similar al síndrome miccional. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? El síndrome miccional es lo que tú experimentas cuando tienes infección urinaria baja. Las chicas deben saber qué se siente cuando tienen una infección urinaria baja, cuando tienen una uretritis. Eso es la disuria. Duele. Disuria, ese es cuando te arde. Pero no solo te arde, Duele. sino que a cada rato quieres ir al baño. Esa es la polaquiuria. Polaquiuria, porque tú a cada rato vas al baño, pero no orinas mucho, porque no estás yendo al baño por vejiga llena, sino por vejiga irritada por la piedra. Y el tenesmo, que es la sensación de que ya te orinas, Sí. pero te vas al baño y no botas nada. ¿Por qué? Porque lo que te está empujando ahí es la piedra. Entonces, como ves, la urolitiasis cambia su cuadro clínico ¿Por qué me dolía? según la región de la vía urinaria en donde se encuentre la piedra. Y por lo tanto, según los síntomas del paciente, tú puedes pedirle una ecografía renal o uretral o vesical. Pero nunca le vas a pedir una ecografía uretral porque los uréteres no salen bien en la ecografía. Salen pésimo en la ecografía. ¿Y el urotemo, profesor? ¿Cuál? ¿El urotemo para qué podría ayudarnos? Dilata la vía urinaria y causa analgesia. Igual que cualquier espasmolítico. Aunque para esto utiliza más el Trovatinex. Pero tratamiento luego. Entonces,
El paciente tiene su cuadro de dolor renoureteral. Su dolor acá en el costado que le baja por aquí. Y por lo tanto acude a ti. ¿Qué examen le pedirías? ¿Cómo podrías saber que hay piedras? Muy bien. Comencemos con el examen de orina. ¿Cómo crees que se verá la orina de ese paciente? Amarilla. Se ve normal. A menos que tenga un sangrado importante o que tenga una infección importante. Las veces que he encontrado piedras en las orinas de los pacientes a los que les he encontrado, la orina se ve normal. Pero cuando tú lo ves al microscopio, ahí es otra cosa. O sea, no es que veas una piedrota ahí, ¿no? Al microscopio, lo primero que te llama la atención, ¿qué cosa crees que es? Glóbulos rojos. Hay glóbulos rojos en la orina. Y cuando hay glóbulos rojos en la orina, ¿cómo se llama eso? Hematuria. De manera que no vayas a pensar que hematuria significa orina, sangre, rojo. La hematuria también puede significar simples glóbulos rojos. Lo normal es hasta 1 o 2. Te encuentras, hay cantidad de glóbulos rojos. Microhematuria. Además, esto también está en tu copia. ¿Qué más encuentras? Leucocituria. Así es. No es necesario que lo pinte la orina. Tú, un paciente, le haces un examen de orina, lo centrifugas, lo miras al microscopio y se ven los glóbulos rojos en gran cantidad, ¿no? Porque los glóbulos blancos no se ven, porque son blancos, pues, ¿no? Habría que pintarlos con la tinción respectiva para que recién se vean. Y si lo pinta la orina, se va a ver los glóbulos blancos. O sea, va a haber glóbulos rojos y blancos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre leucocituria y piuria? Piuria son presencia de bacterias. Bacterias. Bien, entonces tienes una orina con sangre. Una orina con sangre te debe hacer pensar en dos cosas: microbios o piedras, o a veces de los dos. Puede ser otra cosa, claro que sí, pero por lo general en una persona joven y por lo demás sana, orina sangre, microbios y piedras, y de repente es anémica, ¿no? Y ahí está botando sangre en la orina sin darse cuenta. ¿Ya? Y no sabe por qué, siempre con anemia, ¿no? Puede ser por eso. También. Y lo otro, te vas a topar con los cristales. Yo te he puesto ahí fotos de cristales tal cual se ven en el examen de orina, ¿no? Yo me he encontrado de los dos de arriba, oxalato de calcio, ¿no? Y este me parece que también es oxalato de calcio, pero uno es monohidratado y el otro es polihidratado. Entonces, tú te encuentras ahí con unos cristales y encuentras el cristal y dices, ah, este es piedras. He encontrado los microcristales. Probablemente haya puros microcristales que le estén raspando, o de repente hay una piedra grande. No lo sé. ¿Cómo podría ser para ver si hay una piedra grande? Bien, tenemos la ecografía o ultrasonografía, la radiografía y tenemos la tomografía o la resonancia magnética mejor. ¿Cuál es el gold estándar, el estándar de oro, el que no falla? Este es el gold estándar. La resonancia, porque te muestra de todo. La radiografía te muestra las piedras que tengan calcio, porque la radiografía muestra lo duro, pero no te muestra las piedras de ácido úrico, porque no son duras. Todos. Y
Y la ecografía te muestra todo, pero no ve uréter. No ve uréter. Si hay una piedra en tu uréter, la ecografía lo va a confundir, no lo ve bien, se lo pasa. Si está en tu riñón o está en tu vejiga, lo ve excelente, ¿no? Entonces tú, si ves que tu paciente tiene síndrome miccional o tiene una lumbalgia sorda, ecografía, ¿no? Pero si tiene un cólico retroureteral, de repente no le salga la ecografía, le salga normal. Y si le pides una radiografía, le va a salir, a menos que sea una piedra de ácido úrico, porque el ácido úrico no tiene calcio, no le va a salir nada. Entonces, una resonancia, ¿no? Pero es cara. Entonces, como lo más frecuente de estos tres, ¿cuál es? Lo más frecuente de lejos. El primero, ¿no? Pide una radiografía. Lo más probable es que le salga, porque es lo más frecuente. Y te va a salir interpuesto la radiografía según unas piedras blancas ahí. Ya si la radiografía sale negativa, ahí recién pensaríamos en una ecografía. Y si eso sale negativo, una tomografía y hasta ahí. ¿Ya? Entonces, así se hace el diagnóstico. El tratamiento ahí lo tienes para que le des una revisada. Eso me muere. Muy bien, jóvenes. También tocaba hoy día infección del tracto urinario y síndrome de ovario poliquístico. Pero por el tiempo, después del examen mundial, es que no hemos hecho el ovario poliquístico, me he metido a las piedras. Voy a corregir sus exámenes.